Hola, mi nombre es Ingrid Sánchez Quirós, soy del grupo 5 de Física 1 y el día de hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema del día de hoy va a ser acerca de movimiento angular. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, como para este tema que lo abordaremos, recordaremos los primeros videos que realizamos para este curso. Entonces tomaremos el tema de producto vectorial muy rápido. Pues recordaremos que el producto vectorial era multiplicar vectores. Por ejemplo, queda de esta forma. Tenemos el vector A por el vector B. Y esto da igual, son las magnitudes, esto da igual a un resultado que queda como A, B, y esto multiplicado por el seno del ángulo. O de otra forma se puede representar gráficamente de esta forma, ¿no? Digamos que este es el B, que el de abajo sea el A. Y entonces pues ahora nuestro nuevo vector va a ser este, y este pues va a estar así, A o un vector C. Entonces esto quedaría como producto vectorial, y aquí podemos observar que tenemos también el ángulo que estamos evaluando en esta forma. Entonces, pues ahora que ya sabemos esto, podemos recordar que había formas de multiplicar vectores que pues vimos a lo largo del curso. Entonces recordaremos que había, pues por ejemplo, el producto cruz, que era cuando nosotros hacemos esto, que tenemos I, J y K de los respectivos vectores de aquí. Entonces poníamos, no sé, los numeritos y hacíamos pues producto cruz, y esto nos da como resultado un vector. Pero también teníamos otro producto, que es el producto punto, y esto siempre nos daba un número lineal. Por ejemplo, no sé, el producto punto de estos dos daba, no sé, 43. Entonces aquí tenemos un número definido, y en este caso tenemos un producto con un nuevo vector, con las coordenadas que pues se evalúan, que como dijimos era I, J, K. Entonces ahora procederemos a hablar de la torca. La torca, que es lo que vamos a hablar ahorita, es una medida de fuerza para que un objeto gire alrededor de un eje. Es una cantidad vectorial, por eso es que explicamos lo pasado. Su dirección, la dirección del vector, depende de la dirección de la fuerza del eje. O sea, si un eje pues tiene una fuerza mayor, pues la dirección igual. Y entonces esto que genera la torca genera este simbolito que pues para algunos son alfa, pero este símbolo es aceleración angular. Entonces esto genera la torca, ya que provoca que un objeto genere una aceleración angular. Hay dos tipos de torcas. El primero es una torca estática. La torca estática es cuando no hay presencia o no genera aceleración angular. Y la segunda es cuando sí genera aceleración angular. Y pues, ¿cómo podemos representar Pues el primero es cuando esto lleva una velocidad constante, o pues, por ejemplo, una bicicleta o una
patineta, no sé, Pepo vaya en una patineta. Aquí vamos a dibujar un intento de Pepo. Vaya en su patineta. Pero él pues es muy flojo, entonces pues no le gusta acelerar, no le gusta darle para que vaya más rápido, impresionar a sus amigos. Entonces él lleva una velocidad constante. Entonces pues este sería un caso del 1, porque no genera aceleración angular. Y del 2 pues lo podemos observar con este ejemplo más visual, que es un carrito. Es la dinámica. Perdón, aquí voy a anotar los nombres. Esta es dinámica. Y esta es estática. Y como dice su nombre, estática es como que no se mueve, se puede entender. Y dinámica es cuando sí genera un movimiento. Y aquí es cuando genera aceleración angular. No genera aceleración angular, perdón. Y sí genera aceleración angular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este carrito. Este es el punto de partida. Y entonces, pues nuestro eje de transmisión, cuando digan fuera, pues lógicamente va a acelerar más y más y más para pues llegar temprano o llegar más pronto. Entonces, pues las ruedas generan una aceleración angular. A diferencia de Pepo, que pues él va a una velocidad constante y va más tranquilo. Ahora veremos pues algo muy importante, que es cómo calcular pues nuestro tema, la torca. La torca se puede entender con la siguiente ecuación. T es igual a fuerza por R, y esta R a su vez está relacionada con el seno del ángulo. ¿A qué vamos con R? R es la longitud del brazo que se está teniendo, y el ángulo es el ángulo que se genera entre el vector F, que es y la R, que es pues nuestro brazo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando esto vale 90, para saber esto, automáticamente todo esto vale 1. Entonces la fórmula en este caso, si el ángulo es 90 grados, nos queda como torca es igual a F por R, que sería nuestra fuerza y la longitud del brazo que estamos teniendo en este caso. Y bueno, ahora pasaremos a ver algunos temas relacionados a este tema. Pues el primero es rotación de un sólido rígido. Pues un sólido rígido hace un movimiento pues de rotación cuando alrededor de un eje de rotación sus partículas generan o forman una circunferencia o un círculo, como el que dibujaré. Y pues esto está caracterizado o dado por su momento angular. Para cambiar dicho momento, el momento angular o estado de rotación por el cual pues nuestro objeto está pues moviéndose o girando, pues es necesario que una fuerza genere un momento respecto al eje pues de rotación, y esto puede hacer tiene que hacer un momento respecto a algún punto o eje de rotación. Entonces esto puede generar que el momento angular de nuestro objeto pueda cambiar. Proseguiremos con el siguiente tema, que es momento de una fuerza. Y el momento de una fuerza pues significa que nos permite conocer la capacidad que tiene una fuerza para poder cambiar el estado de rotación de un cuerpo alrededor de un eje de rotación que pase por dicho punto, pues. Y para cambiar este estado, para poder lograr una alteración en esto, pues el estado o algunas componentes debe actuar en dirección al eje de rotación. Y así se lograría un cambio en esto. Se debe recordar que las fuerzas son responsables de modificar la traslación de los cuerpos.
ya ven que había un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, pues las fuerzas son responsables de alterar el de traslación de los cuerpos. Sin embargo, el momento de fuerza es responsable de modificar la rotación de los cuerpos. Entonces, recapitulando, pues las fuerzas alteran el de traslación y el momento de fuerza altera el de rotación. Y pues como dato daremos que cuanto mayor sea el radio, esto generará que el momento sea mayor. Entonces estos son recíprocos. Si el radio es, no sé, muy grande, pues el momento será igual grande. Y bueno, ahora hablaremos sobre par de fuerzas. Y esto, pues si sobre un sólido rígido actúan un par de fuerzas, se genera como resultado un movimiento de rotación puro. Y esto, pues para saber o si queremos conocer cómo se traslada un sólido rígido, pues se debe de estudiar su centro de masas. Y esto, pues debe de ser la resultante, debemos de aplicar la resultante de las fuerzas externas que están actuando sobre nuestro sólido rígido. Y pues debemos de saber que para caracterizar el estado de rotación de un cuerpo, pues debemos de estudiar su momento angular. Y si queremos si queremos modificar o alterar su estado de rotación de algún cuerpo, a su vez, pues esto genera que también alteremos su momento angular, debemos de aplicar una fuerza que genere una alteración o un nuevo momento para poder, pues así estamos alterando o modificando pues nuestro estado de rotación de un cuerpo, Entonces, si una fuerza llega, pues va a volver a generar un nuevo momento o un cambio en esto. Y por último, tenemos esta ecuación. Pero esta ecuación, ¿a qué se puede entender? Pues se entiende como la energía cinética de rotación. Hemos hablado pues de muchos giros, mucha vuelta en sí, pero ahora lo veremos asentado en pues la energía cinética de rotación. La energía cinética de un sólido rígido se puede comprender con dos contribuciones, y estas son asociadas a los movimientos que se tienen, así como se dijo que hay movimientos de rotación y de traslación. Para entender la fórmula, pues se las explicaré a continuación. La energía cinética del sólido rígido es igual a la energía cinética de traslación, energía cinética de rotación, y esto a su vez es igual a un medio de m, que pues la m está representada por la masa del cuerpo en movimiento, toda esta que está representada por la velocidad del centro de masas, por eso la v, c y la m. La velocidad del centro de masas, que esto representa la velocidad a la que se traslada un cuerpo. Como decíamos en el ejemplo, pues por ejemplo lo de la bici y todo eso, que del patín de Pepo y el carro, que tan rápido se traslada pues un cuerpo. La I pues ya la conocemos, es pues nuestra inercia, y la W igual ya la conocemos de trabajos previos, que son la velocidad angular del cuerpo, que la W se puede confundir con trabajo, pero esto es un omega, que es la velocidad angular pues de nuestro cuerpo. Entonces esto está, pues lo podemos leer nuevamente porque pues igual y no lo expliqué tanto. Es un medio de la masa del cuerpo y por la velocidad del centro de masas, solo que nuestra masa está al cuadrado más un medio de nuestra inercia por la velocidad angular de nuestro cuerpo. Y así queda pues nuestra ecuación de la energía cinética para un cuerpo en rotación. Por último, hablaremos del efecto giroscópico, que comprende pues este tema y que más de una vez lo hemos utilizado sin saber. Pues, ¿qué es el efecto giroscópico? El efecto giroscópico es un fenómeno de la dinámica que tiene lugar en cuerpos que tienen un movimiento de rotación
como lo hemos estado hablando en pues casi todo el video, en torno a pues a un eje de simetría. Este eje que estamos diciendo puede o no puede pues estar fijo o posicionado en algún lugar, de manera en que pues al cambiar su orientación, pues este espacio de sistema tiene que adaptarse también. Entonces, ¿por qué dije que esto ya lo ocupamos o que lo hemos ocupado sin darnos cuenta? Pues recordemos nuestra infancia cuando jugamos con las famosas pirinolas, que eran un poco así. Nosotros las agarrábamos con nuestras manitas, un poco deformes, pero las agarrábamos. Lo que hacíamos era, voy a simular que esto es como una tipo pirinola. Entonces era así, bueno, no giró. Esto giraba. Sobre pues su eje, haciendo un movimiento pues de rotación simétrico. Entonces, esto también puede entenderse con las bicicletas o las motos. Por ejemplo, que mi papá maneja una moto, pues él va con su moto y en ocasiones tiene que agarrar curvas. Entonces lo que hace es que todo el eje o todo el sistema se adapta a una nueva posición, porque pues de la rueda estar así, pero a su vez tiene que seguir girando por la velocidad que lleva. Entonces pues el efecto giroscópico es pues un efecto que tiene en cuerpos de rotación a la adaptación de ejes posicionados al cambiar o al girar y mantener su rotación o su estado de movimiento. Y bueno, sí, como aquí lo leen, este pues es nuestro penúltimo video. Con esto hemos pues leído, aprendido más sobre pues nuestro capítulo del Survey, del libro que nos obsequiaron, que nos prestaron para entender un poco más de estos temas de física, y que pues nuestra aplicación o el servicio Web Assignment nos ha brindado para poder reforzar estos conocimientos y que yo pueda transmitírselos a ustedes comprendiendo pues los conceptos, reforzando un poco pues esto que estamos viendo y a su vez pues transmitiendo lo que comprende el tema. Y pues sí, en nuestro penúltimo video ha sido muy bueno compartir este conocimiento con ustedes. Y pues no me queda más que decir hasta luego y nos vemos en el próximo video.